Bien, bueno. Entonces, en una entrevista grupal, como te mencionaba anteriormente, lo que busca la empresa es observar las relaciones interpersonales que los candidatos tienen, ¿no? Las características o cualidades de relaciones interpersonales. ¿Mm? Entonces, el tema de la entrevista grupal lo que provoca en el candidato es que al verse rodeado de personas que no conocen, que tienen la sensación de que son mejores candidatos de uno, ¿no? Y que a la hora de responder ya no solamente responde para la persona que lo entreviste, sino que también para el grupo, tiene un impacto en la persona, en el organismo incluso, ¿no? Genera mayor carga, ¿no? Puede generar hasta taquicardias, ¿no? Por el grado de nerviosismo y ansiedad, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que tener en cuenta esto. A la hora de responder, va a contar el candidato, o en este caso si somos nosotros que estamos en una entrevista grupal, vamos a contar con mucho menos tiempo. ¿Mm? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o tener en cuenta a la hora de responder? ¿Mm? Tenemos que responder de manera, digamos, sintética, directa, tenemos que ser honestos, tenemos que ser empáticos, ¿no? Tenemos que saber controlar nuestros nervios, tener en cuenta que tenemos que resaltar en menos tiempo, tenemos que ser claros en las respuestas que demos, tenemos que demostrar nuestras habilidades interpersonales, tenemos que ser capaces de sustentar una opinión, opino esto porque, y el por qué es tan importante o más incluso que la opinión en sí, ¿verdad? Respetar estos puntos de vista que pueden tener los demás, no contradecirlos y en general dirigirse a todo el grupo. Eso es lo que tenemos que hacer. No, es decir, no hacer de cuenta que los demás no existen, porque en realidad lo que la empresa quiere saber es cómo me relaciono con los otros. No es me enfoco en el entrevistador y listo, y los demás no existen. No. Tenemos que, digamos, dirigirnos a todo el grupo, tenemos que saber expresarnos de manera que nuestro mensaje llegue a todos. Y obviamente tiene que llegar de una manera respetuosa, no ofensiva, ni, digamos, ni despectiva, ni discriminadora, ¿no? No me salía la palabra, ¿no? Entonces, características de la entrevista grupal. Además tengamos en cuenta algo que suele suceder. Las entrevistas grupales tienen preguntas más bien situacionales. Son más preguntas del tipo ¿cómo resolverías esta situación? ¿No? Por lo general se presenta una situación y es ¿cómo resolverías y por qué? ¿Verdad? Sugerencia que les suelo dar. La entrevista grupal suele estar realizada por al menos dos personas. Una que dirige y una que es asistente. Toda la atención está puesta en la persona que dirige. Pero en este caso, el más peligroso, vamos a poner entre comillas, es el asistente. Entonces, un ejemplo que les suelo dar, entrevista grupal, entro yo, ¿no? Entrevistador, ¿no? a la sala al aula o al lugar de la entrevista. Me presento, hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Darío Arguete, vamos a decir bienvenidos a el banco, el que convoque a la entrevista, la empresa. Vamos a compartir un momento agradable, grato. Acá Anita, la asistente, les va a estar repartiendo una hoja con una lapicera y les va a convidar un café, ¿no? Vamos a poner, ¿sí?
Entonces, una vez que Anita termina de repartir, vamos a suponer que es una mesa, ¿no? Para que sean pocos candidatos, ¿no? Es muy posible que el que dirige les diga, ¿por qué no nos vamos presentando? Decimos de dónde venimos, qué edad tenemos, ¿no? Y van a notar que ahí Anita empieza a escribir, pum, 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 ¿no? La atención está puesta en el que dirige, pero el que escribe es el asistente, ¿no? ¿Qué va a hacer Anita? Va a decir, el primero que contestó primero a la derecha es Laura Rodríguez, ¿no? La segunda es, ¿no? Empieza a individualizar a quiénes son. Y las preguntas suelen ser, como les decía, más bien situacionales. Pero algo que les quería mencionar. Si en la entrevista preguntan, ¿quién quiere hablar primero? Encomiéndense al santo que más confíen y levanten la mano. ¿Quién quiere hablar primero? Levanten la mano. Ahí lo que se está buscando es liderazgo. Y atención, porque van a decir quién quiere hablar primero y no quién quiere hablar primero acerca de. ¿Qué quiere decir esto? Que les pueden llegar a hacer una pregunta súper rara, totalmente hasta, ¿no?, sacada de contexto, hasta ridícula. ¿Quién quiere hablar primero? Yo. Muy bien, contame, ¿de qué se trata la teoría del Big Bang? Dame tu opinión y fundamento. Les puedo asegurar que lo que menos le importa a la empresa en ese momento es el Big Bang. Situación y por qué. ¿Quién quiere hablar primero? Se trata de buscar individualizar algún síntoma de liderazgo. Ahora, exponer a ese valiente que quiere hablar primero al ridículo, lo que sirve es para ver cómo se sobrepone a esa situación delante de los demás. Un buen líder se sobrepone siempre, pase lo que pase. El que no es un buen líder va a quedar así apichonado, va a decir tierra, trágame. Obviamente que si conocemos la teoría del Big Bang, damos nuestra opinión y la fundamentamos, mucho mejor, ¿verdad? Vamos a dar mejores muestras de condiciones de liderazgo, ¿verdad? Pero, repito, lo que menos le importa a la empresa es el Big Bang en ese momento. Entonces, lo que le importa a la empresa es ver cómo continúa ese valiente en el resto del proceso. ¿Qué espíritu de superación tiene, más que nada? ¿Sí? O sea que miren que esto apunta a dos cosas. Primero, condiciones de liderazgo. Segundo, ¿no?, situación de superación, condiciones de superación. Ante la adversidad, ante una pregunta totalmente inesperada y ridícula, ¿no?, que hace quedar en ridículo, quizás, delante de los demás, ¿no? Porque acá o sos un campeón respondiendo por el Big Bang, o quedaste ahí tirado contra el piso, aplastado, ¿no? Y entonces, estos dos aspectos, liderazgo, superación, ¿sí? Importante, y digamos, la superación es una condición del liderazgo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, después pueden venir otros tipos de preguntas situacionales, ¿no? En el supuesto que, ¿no? Entonces, te pueden preguntar, por ejemplo, ¿no?, si vamos en un avión y el avión se cae y hay un solo paracaídas, ¿no? Bueno, este tipo de situaciones. ¿Qué harías y por qué? ¿A quién le darías el paracaídas, ¿no? Y te ponen, por ejemplo, ¿no?, que hay una embarazada, que hasta, ¿no?, está Messi, que está el presidente de la nación, está el Papa, ¿no? Bueno, ¿a quién le darías el paracaídas y por qué? ¿O qué harías con el paracaídas y por qué? ¿Verdad? Bien, bueno, cada uno da su opinión y su respuesta, su fundamento. ¿Qué sucede acá? El que habla primero está al horno, siempre le digo, ¿no? Está en serios problemas. ¿Por qué?
Porque el que habla primero no tiene ni idea de qué es lo que van a decir los demás y aparte tiene poco tiempo para elaborar una respuesta. El que habla último es el que más ventajas tiene. ¿Por qué? Y porque aún sin tener ni idea de qué responder, con las respuestas de los demás puede más o menos armar y elaborar una respuesta que lo saque airoso. Ahora, sucede un dato curioso, ¿no? Cuando hay una pregunta así de situación como esta de si se cae el avión y hay un solo paracaídas, ¿qué harías con el paracaídas? Por lo general, las respuestas que dan la mayoría de los candidatos suelen estar de acuerdo con el primero. Suelen, no quiero decir siempre, ¿no? Pero suelen. Muchas veces se copia lo que dice el primero. Es decir, que el primero en realidad está en serios problemas a la hora de responder y el último es el que tiene mayores ventajas, ¿no? Esto no quiere decir que va a superar la entrevista, no quiere decir eso, porque la clave en las preguntas no es tanto el qué harían, sino el por qué. El fundamento. ¿Por qué? Si yo digo, yo me quedo el paracaídas para mí mismo, porque tengo un hijo y necesita al padre, o porque me costó mucho formar una familia como para dejar a mi hijo huérfano. Estás hablando de quizás un individualismo muy importante, pero de un alto valor familiar. Y de un compromiso. Si yo digo que le doy el paracaídas a la embarazada, estoy hablando de un alto sentido humanitario, ¿no? Un alto sentido de dignidad humana, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, si le doy el paracaídas al Papa, obviamente que estoy hablando de un alto contenido religioso, donde lo meramente, ¿no? Cuando hablemos de componentes éticos y morales, estaría reforzado con este tipo de respuesta, ¿no? Pero no es tanto a quién, sino por qué. ¿Por qué? Y ahí va a estar Anita escribiendo el por qué. La clave de una entrevista grupal no está en la pregunta, sino en las respuestas. La clave está en saber fundamentar la respuesta. Si yo lo que hago es copiar lo que dijo el anterior, porque me sonó bonito, no voy a tener ese elemento de distinción y yo me tengo que distinguir ante los demás. Las personas que hacen entrevistas grupales suelen ser, al menos uno de ellos, psicólogos. Que lo que está haciendo la empresa es como darle este componente, esta pincelada psicológica, ¿no? a este primer encuentro del candidato con la empresa. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ante una entrevista grupal? Primero que nada es no desesperarnos. No desesperarnos. Controlar los nervios. Saber qué responder. Ser sintéticos y fundamentar nuestras respuestas. Y lo más probable es que cuando salgamos de la entrevista no tengamos ni idea de cómo nos fue. Y lleguemos a casa y nos digan, ay, ¿qué tal? ¿Cómo te fue la entrevista? Y no sé, porque si lo que tengo que responder es, hay un solo paracaídas, ¿a quién se lo doy? ¿Y cuál es la respuesta correcta? No hay una respuesta correcta, que digas, esta está bien y esta está mal, porque cada persona de las que estuvieran en el avión simbolizan algún aspecto, algún área de nuestra vida. Y lo que justamente la empresa intenta ver es qué es lo más importante para nosotros.
¿Está mal decir que me quedaría con el paracaídas yo mismo porque tengo familia y tengo que pensar en ellos? No es lo mismo que decir me quedaría con el paracaídas yo mismo porque yo me quiero salvar y lo demás y el mundo ¿no? que explote al lado mío, ¿no? No importa, lo demás no me interesa. ¿Mm? No es lo mismo, ¿no es cierto? O sea que ante la misma respuesta puede haber distintas interpretaciones. Pero lo más curioso del caso es que la gran mayoría se va a ir de la entrevista sin saber cómo le fue. Y nos podemos encontrar con la sorpresa de aquella persona que sospechaba que menos probabilidades tenía, es la que quede seleccionado. Entonces, puede ser, no nos debiera de extrañar, que luego de una entrevista grupal pasáramos a una entrevista individual, podamos ser citados a una entrevista individual. No es que la empresa definiría en una entrevista grupal si el candidato está o no en condiciones de ocupar el puesto. Sería como muy arriesgado de parte de la empresa, muy riesgoso, ¿verdad? Pero sí va a tener esa primera impresión de qué área de nuestra vida es la más importante, cómo nos relacionamos con los demás. Si vemos que en la entrevista hay uno que intenta ser como más acaparador, que quiere responder siempre primero, siempre, ¿no?, quiere hacerse notar, bueno, ¿qué puede pasar, no? Cuando se hace una pregunta libre es como el que quiere tomar el mando, ¿no?, y ser el primero en responder, ¿no? ¿Cómo contrarrestamos? ¿Cómo pudiéramos contrarrestar una situación así? Si nosotros estamos en ese grupo de personas y hay uno que es el que se trata de destacar todo el tiempo, tenemos que evaluar qué es lo que vamos a responder nosotros. No necesariamente implica que aquella persona que quiera responder siempre y que quiere tomar protagonismo sea lo que la empresa está buscando. No implica eso. Lo que sí les vuelvo a repetir, la clave está en las respuestas que demos, sobre todo en las justificaciones que utilicemos, el por qué. El por qué es más importante, es tanto o más importante que el qué. ¿Qué haría si el avión se viene abajo y hay un solo paracaídas? Lo más importante es por qué. Sí, haría esto, ¿por qué? Bien. Bueno, esto es una de las peores cosas que nos puede pasar en una entrevista. ¿Por qué? Porque uno no está preparado para una entrevista grupal. Cuando uno va a una entrevista va como Jim Carrey, ¿verdad? Va confiado en que la entrevista es simplemente un paso, como un trámite, ¿no?, que se debe realizar para poder ingresar a la empresa, ¿no? O sea que uno no está preparado para una entrevista grupal. ¿Qué es lo que pudiéramos hacer? Y siempre ir como pensando o preparados para lo peor. O sea, a ver, no se trata de ser pesimista. No es que me van a llamar de una entrevista y voy a ir a la misma pensando seguro que es grupal. No, pero siempre vayamos con la idea de que pudiera llegar a suceder, de que cuando llegue a la empresa me encuentre con que la entrevista es grupal. ¿Y qué voy a hacer si la entrevista es grupal? Obviamente que acá se ve mucho algunos aspectos fundamentales en la personalidad, ¿verdad? La personalidad, las creencias que la persona, que nosotros poseamos. Acá entran en juego mucho más, ¿no?, el tema de la autoestima, ¿verdad? No se trata solamente, en una entrevista no se trata solamente de
¿no? El nivel de instrucción y de la experiencia que la persona posea. No se trata solamente de eso. En una entrevista grupal entran a jugar mucho más estos otros aspectos, ¿no? Estos aspectos de qué tan seguro estoy de mí mismo, qué autoestima tengo, si creo en mí o no. Hemos visto el tema de creencias anteriormente, si tengo creencias limitantes o creencias que me empoderan, ¿verdad? El tema de la actitud, la autoestima, ¿no es cierto? Bueno, todo esto se ve reflejado o, digamos, se potencia más en una entrevista grupal. Se potencia más porque no tengo una relación única y directa, sino que tengo una relación comunitaria en este caso. Y como debo superar este obstáculo o esta situación con el grupo, no se trata, como decía hace un momento, de hacer a un lado el grupo, me enfoco en el entrevistador y listo. No, es con el grupo. Con el grupo debo destacarme, justificar mis respuestas, fundamentarlas con aquello que la empresa, a la hora de evaluar, considere que es lo que la empresa necesita. Entonces, bueno, nos vamos a ir de la entrevista grupal muchas veces sin saber si nos fue bien o no nos fue bien. Y nos vamos a quedar con esa incertidumbre durante mucho tiempo. O al menos hasta que tengamos un nuevo llamado de la empresa. Bien, ¿esto es lo peor que nos puede pasar en una entrevista? Pudiéramos creer que lo peor que nos puede pasar en una entrevista es que la entrevista sea grupal, ¿sí? Esto en un principio sí. Pero no es lo único malo que nos puede pasar en una entrevista. Esto quizás sea lo peor, pero hay otra cosa que también es malo que nos puede pasar en una entrevista y que vamos a desarrollar en nuestro próximo video. Así que sigas muy bien, te invito a que pasemos entonces a nuestro próximo video.